Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenos días, qué bien que está usted nuevamente con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos transmitiendo a través de MXN Televisión. Usted sabe, accesa a YouTube, marca estas siglas MXN, seguido de televisión, y bueno, ya podrá ver cómodamente desde su cama el programa, pero también puede hacerlo en su celular, en su computadora, donde quiera que viaje, próximamente en una plataforma propia. Pues como cada viernes tenemos un tema muy interesante porque nos pega a todos, no solamente a quienes vivimos en la península o en las penínsulas, ambas son de un gran atractivo turístico, sino a todos los que estamos en este país, porque tiene que ver con los presupuestos, con la economía. Y para ello pues hemos invitado a Sergio Lagunas, quien pues es un premio nacional en investigación, ¿verdad? Está con nosotros también Martiniano Maldonado, secretario del Trabajo de la CROC, Hernán Cordero Galindo, expresidente de la Coparmex, y Noé Antonio López, delegado de Ciudadanos Informados AC o Uniformados AC. Uniformados, ¿verdad? De policía. Bueno, muy bien. Señores, Hernán, ¿cómo te va? Martiniano, ¿cómo está Sergio? Buenas tardes. Muchas gracias, Lilian. Gracias a ustedes por estar aquí. Y pues yo creo que podríamos empezar con lo autorizado recientemente en la Cámara de Diputados. Un presupuesto de ingresos de más de 5 billones de pesos, que yo no dejo de preguntarme si en un país con una población tan pobre, con un crecimiento mínimo de entre mínimos, puedan crearse esas expectativas de recaudación fiscal. ¿De dónde lo van a sacar? ¿De los contribuyentes cautivos, de los mismos de siempre? ¿Tendremos aumentos de impuestos, aunque el señor de Hacienda, que quiere ser candidato a la presidencia, dice que no? ¿Habrá un mayor endeudamiento? ¿De dónde? Pues sin duda es un tema muy importante, Lilia, y el presupuesto de egresos, así como la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2018, tienen aspectos interesantes que hemos iniciado con alguna evaluación en la Universidad del Caribe acerca de qué tanto ha impactado la recaudación fiscal el uso de los medios tecnológicos que implementa el SAT. Y habrá que recordar que bueno, la base de contribuyentes sigue siendo prácticamente la misma conformación. Más del 92% son personas físicas, de todos los pagadores de impuestos, de acuerdo al padrón activo de contribuyentes, 92-94% son individuos. Y de ese 92-94%, cerca del 78% son asalariados. Eso es lo que marca básicamente el grueso de los que pagan con seguridad al fisco federal. Luego entonces, una de las grandes partes viene de la recaudación de la conformación del padrón activo de contribuyentes. La otra es que haciendo un análisis de los medios de fiscalización que tiene el SAT, esto se puede consultar a través de datos abiertos de la página del Servicio de Administración Tributaria, de las cinco categorías que tiene para la fiscalización, que son las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, las revisiones de dictamen, verificaciones masivas dadas por la tecnología. Haciendo una comparativa de enero del 2012 al año del 2016, incluso a julio del 2017, se han venido cambiando las formas en cómo el fisco revisa al contribuyente. Ahora es de manera más inmediata, más tiene el uso de la tecnología todos los días, y eso, hay una cosa muy interesante que valga la pena decirlo en el programa. La recaudación por actos de fiscalización del 2014 al 2016 cayó por actos de fiscalización. Sin embargo, la recaudación de los ingresos tributarios incrementó. ¿Qué quiere decir con esto? En unas conclusiones que tenemos de un estudio que estamos por enviar a dictamen a publicación, que los medios tecnológicos han hecho que los contribuyentes paguen mejor sin necesidad de que exista una invasión, un aspecto invasivo, digamos, de la metodología de la revisión de los contribuyentes.
Entonces esto es muy interesante porque a su vez, si se cobra mejor por la propia actualización del contribuyente, puede dar lugar a una reducción del, ahora que mencionamos el asunto de los ingresos y de la política fiscal de los egresos públicos, eso podría ser una reducción al presupuesto que se asigne pues, para el capítulo 1000 que tiene que ver con sueldos y salarios, porque la tecnología permite adelgazar esa parte, ¿no? Ese es un aspecto interesante que estamos por concluir y la expectativa es que en las primeras semanas, según semana de diciembre, podamos dar algunos pormenores acerca de ya cuestiones más metodológicas de cómo lo hicimos, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí el tema más que nuestra patética, desproporcionada, inequitativa y primitiva figura, reforma y sistema fiscal mexicano, el tema es el abuso de los diputados, los partidos que pues, han dado en la historia siempre el mayor alto rango de desaprobación ciudadana, lo que hace este tipo de abusos y de desproporciones de los diputados. Falta todavía de participación ciudadana y de empuje en una participación naciente que tenemos todavía en el país para que se castigue finalmente a los diputados y a los partidos por ese tipo de abusos y de derroche, ¿no? Cuando deberíamos de tener gobiernos austeros, cuando deberíamos de tener diputados que verdaderamente nos defiendan, pues siguen derrochando, siguen abusando, siguen pidiendo más recursos todavía, y por eso la reforma fiscal era tan injusta, porque era pedir más impuestos a cambio de nada y de no rendir cuentas, de no transparentar los recursos, de no hacer austeros muchos gastos, como el de los jueces, como el de el INE, como el de los diputados. Entonces todo es contradictorio, todo es sumamente primitivo en cuanto a que ya sea de cualquier partido, ninguno ha entendido, ni PAN, ni PRD, ni PRI han entendido la manera de recaudar, ni justa, ni equitativa, ni lógica, porque los países desarrollados lo hacen de una manera completamente al revés de lo que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero pues también es culpa de los ciudadanos que en el momento de aceptar, en el momento de tener que unirnos, no lo hacemos lo suficientemente bien. La solución es, ahora como se ve el panorama, pues finalmente dar voto de castigo a los partidos políticos, pero pues qué opciones va a haber de candidatos ciudadanos para echar para atrás a todos esos partidos que nos han incumplido, ¿no? Está preparada la ciudadanía para eso. El mismo PRI está sacando a infinidad de candidatos ciudadanos para esparcir el voto y dividirlo. Entonces es complicado, pero finalmente lo resumo en que tenemos el gobierno que nos merecemos, los mexicanos, ¿no? Si dejamos que nos atropellen, si dejamos, por ejemplo, en lo del caso de las cajas de seguridad, si queda eso impune y si nada más los afectados pues se quedan conformes con que ya el juez les reviró y le robaron una cosa poquita, pues queda eso impune. Hay que castigar a los desgraciadísimos autoritarios que lo hicieron y meterlos a la cárcel e insistir, no echarnos para atrás en ese sentido. Desgraciadamente eso es lo que nos está pasando. Martiniano. Sí, mira, yo creo que no es tanto un tema de presupuestación, ¿no? O sea, se puede presupuestar por arriba incluso de lo que se aprobó, ¿no? El tema, porque el papel finalmente aguanta todo, ¿no? Pero el tema es precisamente el tema de la recaudación, o sea, el que en la recaudación pues vaya precisamente ese dinero, esa recaudación que aporta el ciudadano en sus niveles que sean, pues vayan precisamente para la obra pública, para lo que esté presupuestado, para la educación, para lo que realmente ha sido presupuestado, para la salud, para todos estos rubros que finalmente tanto nos hace falta pues, al país. Creo que en ese contexto se debe de vigilar, ¿verdad?
vigilar. Yo creo que los ciudadanos debemos de conocer también lo que se presupuesta para cada rubro, pero lamentablemente, como bien decía, pues a muchos no nos interesa realmente meternos en eso, ¿verdad? Pero si hubiese el interés y se crearan comisiones también que vigilaran adecuadamente la aplicación de los presupuestos en cada pues estado, incluso en cada municipio, bueno, pues creo que las cosas también serían diferentes, serían distintas. Y bueno, nuestro México obviamente pues avanzaría en ese aspecto, ¿no? Creo que ahí pues habrá que buscar también asuntos, propuestas también que pues conlleven a la vigilancia y buena aplicación de estos recursos. Sí, Lilia, antes que nada, gracias. Efectivamente, en lo personal, quiero señalar que con la aprobación de este recurso de manera irracional, pues es una falta de respeto a los mexicanos. Ya se comentaba también que a final de cuentas toda esta situación política ha sido culpa de la ciudadanía. Me pregunto, ¿en qué condiciones los diputados, a nombre de la ciudadanía mexicana, aprueban este recurso? Cuando hay personajes políticos que ni siquiera tienen la noción de manejar una administración pública. Me refiero al perfil profesional. Hay muchos diputados que no cuentan con una profesión. O sea, ¿con qué carácter van a avalar una aprobación económica? Y a final de cuentas, la administración para el próximo año público va a ser de una manera irracional. Y a final de cuentas, quien va a padecer esta situación vamos a ser nosotros, los ciudadanos, y principalmente la clase trabajadora. Desgraciadamente, la administración de recursos va más allá de las necesidades en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, que son uno de los sectores en donde debería inyectarle mayor recursos económicos. Pero no se da. Repito lo del anterior, es una mala administración, como han sido todas las administraciones federales, también municipal y estatal. Desgraciadamente no tenemos políticos, no solamente basta ser políticos, sino ser líderes y buenos administradores en materia económica y en materia social. No basta solamente levantar la mano para aprobar un recurso en donde muchos sectores hace falta. Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, marginados en todos los sentidos. Creo que ya es momento de ponerle un hasta aquí, un basta, y todo esto va a repercutir en el próximo proceso electoral del 2018. A final de cuentas, creo que la ciudadanía está abriendo los ojos. Y ya lo señalaba el compañero, aquí va a entrar el voto de castigo, ¿sí? Porque ya es el momento. ¿Pero dirigido a dónde? Ese es el problema. Ahora, Sergio, hay dos puntos en tu exposición interesantes. El primero, hiciste una comparación ahí de 2 años, que son justos los 2 años en los que se condonaron impuestos por 1.375.000 millones de pesos a grandes empresas. ¿Con cargo a quién? Porque estas condonaciones sí podrán ser legales, pero no son legítimas y mucho menos pueden estar consideradas como honorables, honestas y de justicia cuando tenemos un país con tantas necesidades como el nuestro. 1, 2. Dices, muy bien, esta tecnología que está utilizando el SAT ya está permitiendo una recaudación mucho mejor y el PNT a lo mejor esto se ahorre en nómina. Vamos a suponer que se ahorren 5,000 millones al año en nóminas, por decir una cifra. Pueden ser 10,000 a lo mejor. ¿Qué son 10,000 millones frente a los cientos de familias de desempleados, de profesionistas desempleados, que tienen un puesto, un empleo, y que tal parece que volvemos a privilegiar sin conocer el estatus de nuestra población, su nivel de vida, sus necesidades, una tecnología que va a generar desempleo? Sí, una mayor captación tributaria. ¿Cuánto? Porque
vimos cerrar empresas pequeñas, vimos cerrar comercios pequeños, vimos cerrar tiendas, y tal parece que el dejar de recaudar estas cifras no les importó. Y sí nos van a venir a presumir como lo hicieron cuando pusieron los cajeros automáticos en los bancos, ¿no? Vamos a ahorrarles, a darles más utilidades a los banqueros, pero la primera camada de corridos fue de más de 2,000. ¿Y qué haces? ¿Y cómo fuimos generando entonces todo este volumen de desempleo a causa de una tecnología que se usa en todo el mundo, de la cual no podemos sustraernos, pero que no tiene por qué generarte desempleo? Si tú no trabajas con utilidades, eres un gobierno que debe procurar un equilibrio en la generación de empleos, etcétera. Y si vas a empezar a sustituir otra vez con máquinas la labor de profesionistas, porque lo menos que necesitas para estar ahí es ser contador, aunque sea privado de las gloriosas Academias Vázquez, pero ya con experiencia. ¿Pero cómo le vas a hacer para mantener a tu familia? ¿Cómo? Pues son dos cosas que a mí me brincan, ¿no? Dice Martiniano, los salarios, los trabajadores, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Por eso yo decía, ¿lo vamos a suplir con deuda? Porque sí, ellos hacen el presupuesto y dicen, hay que sacar el dinero. Ah, pues es que no recaudamos, bueno, pues entonces pide prestado. Y otra vez. Acordémonos que ya, por ejemplo, ya se dieron el lujo de un crédito a pagar en 100 años con Inglaterra. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Esas son dos cuestiones que me brincan porque tampoco la aportación de la clase trabajadora ya en pesos y centavos es el mismo volumen de lo que tendrían que pagar una sola de las empresas que operan como Bimbo o las armadoras de autos. Pues mira, Lilia, es un tema que no nada más te preocupa a ti, sino incluso a Estados Unidos y a Canadá. Y dicho sea de paso que está ahorita llevándose a cabo la 5ª ronda de análisis del Telecan, y una de las preocupaciones, y justamente de las más delicadas, que se habrá de desahogar a más tardar el próximo 21, es precisamente la cuestión laboral. La preocupación de los sueldos y salarios en México les ha preocupado tanto que puede ser el motivo, el detonante para salirse del Telecan. ¿Por qué razón? Porque al tener unos sueldos muy por debajo de los sueldos y salarios en los otros países, pues obviamente la conformación de la producción es mucho más barata acá. Eso es uno de los inconvenientes que ahorita se va a sentar Ildefonso a trabajar con estas personas, pero a decir del titular de los Estados Unidos, la posición es no hay cambio, o mejoras o no podemos seguir en lo mismo. Ahora bien, es imposible que nosotros fomentemos el gasto interno si los salarios en México siguen siendo tan bajos. Imposible, por dos razones. ¿Cómo vamos a comprar más? ¿Cómo vamos a incentivar el consumo interno si cada vez la inflación, estamos hablando a este mes 6%, cuando se está previendo un crecimiento de la economía del 2%, ¿de qué forma tendríamos nosotros que poder fomentar el gasto interno? Pues tendríamos que ajustar los sueldos, porque de lo contrario, un sueldo que en el 2010 ganaba, por ejemplo, 20,000 pesos, al 2016-17 se debió de haber incrementado un 30%. Es decir, una persona que ganaba 20,000 en el año 2010 debía ahorita de haber tenido un incremento del 30%. Si no es así, con la inflación acumulada, pues entonces tuvo que ajustar a menos compras, menos marcas, menos artículos, y es imposible que se pueda generar un mayor consumo interno. Es por el lado de los sueldos, ¿no? Entonces el tema que a ti te preocupa es tan importante como que trasciende incluso las fronteras del país. La otra, es importante, y bueno, como académico estamos acostumbrados a referirnos a los reportes, a los marcos referenciales. Hace 6 días se publicó el ajuste, la reasignación del presupuesto de egresos de la Federación para las dependencias, entidades y organismos del gobierno federal. Ahí vemos una reducción importante que también es digno de un análisis a profundidad al Poder Judicial.
Y eso me parece a mí muy cuestionable, porque precisamente el Poder Judicial, ahorita con el cambio que viene de los juicios orales y demás, pues tiene un proceso de adaptación muy importante y se le está quitando una cantidad de presupuesto bastante importante. Se puede ya consultar en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con fecha 10 del mes de noviembre, cuáles son las reasignaciones presupuestales del presupuesto de egresos de la Federación. El segundo es el Instituto Nacional Electoral, que bueno, pues ya todo el mundo sabemos, se había pugnado por ahí por algún ajuste. Y tenemos algunos otros que es importante observar. Ahora, dice la mesa, y me parece muy importante lo que se acaba de señalar, la ciudadanía debería de estar acostumbrada a revisar el gasto, pero no está. Entonces hay que darlo a conocer. A través de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe el apartado del presupuesto de egresos de la Federación. Cualquier ciudadano puede consultar ahí por dependencia, organismo, entidad y por meta, objetivo o capítulo del gasto en qué es lo que se está aplicando en las dependencias, lo que se les está asignando. Entonces, muchas veces decimos es bueno, es malo, pero ¿a cuánto asciende esto? Entonces, la invitación que se consulte el módulo del presupuestos de egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda, y en el momento en que los ciudadanos dominen en qué se está aplicando el dinero, entonces en ese momento vamos a tener muchos más elementos para decir, es que se está gastando mucho más en el capítulo 1000, que son sueldos y salarios, que en el 5000, que tiene que ver con la adquisición, infraestructura y equipos, ¿no? No, y en el capítulo 50, que es el de la corrupción, que es el que se lleva todo. A ver, acá están los patrón y trabajadores. Me parece ridículo la posición de los Estados Unidos con relación a los salarios en México, porque han estado bajos desde siempre. Nunca hemos tenido ningún comparativo. Cuando se pensó en algún tiempo en convertirnos en un país maquilador y se llenó la frontera de maquila, pues salieron los chinos y nos dieron en la torre y se fueron para otro lado. Ya no hubo más nada. Ellos saben perfectamente que esto de la sociedad de México con los Estados Unidos, pues es en el papel, en el discurso y en la farsa. Tú no puedes ser socio de un país que protege un centavo, en tanto tu moneda, que es un peso, no te sirve para nada. No te dan ni un chile verde, te lo regalan, pero no te reciben tu peso. En cambio, ya sí tienes tus moneditas, ¿verdad? Ahí ya no puede haber sociedad. Estás hablando de dos comportamientos económicos totalmente diferentes. ¿Podrían los empresarios medianos, pequeños, que son los que sostienen este país, los que abren la cortina todos los días, el restaurantero, el de la fonda, el de la farmacia, todos ellos, que les digan, va a subir el salario al doble? No lo soportan. Van a volver a cerrar, no lo soportan. La carga tributaria es enorme. A cambio de una de salarios no hay un incentivo de reducimos este impuesto, por cada sucursal que abras vas a tener, estás creando empleo, te vamos a hacer exenciones. No hay nada. ¿Podrían? Por supuesto que no. O sí, estoy equivocada, me lo dices como patrón, si se puede, ¿verdad? Yo creo que no. Que es absurdo y que es un discurso, yo no sé ya ni cómo calificarlo, porque son ofensivos. Ofenden ya va más allá, ofenden tu inteligencia. Pero como trabajador ya me lo subieron al doble. Ya no gano 70, voy a ganar 150. Sí, nomás que el litro de leche, en lugar de costarme 14 pesos, me va a costar 25. Y entonces el del transporte ya va a subir. Y entonces, pero además mis impuestos, que eran de 70, ahora van a ser, me van a quitar más para el seguro social. O sea, me van a empobrecer con un salario al doble. No tenemos un control de precios como el que marcaba la CONASUPO, que de alguna manera controlaba los precios de los productos alimenticios. No podías encontrar una sardina que costara el doble de la que te estaba vendiendo la CONASUPO, a lo mejor 5 centavos o 10 más. Pero no como ahora, que no hay ningún control, que los intermediarios te venden como quieren, al precio que quieren, ganan lo que quieren, compran como quieren. Es una cuestión de intermediarios, ni siquiera de productores. Entonces, ¿sirve de algo este aumento si no tenemos control de precios?
Si no tenemos nada, a ver, Mira, primero hay que entender una cosa. Todo el origen del problema es precisamente un mal sistema fiscal. El sistema recaudatorio, el sistema fiscal mexicano, te repito, es el problema de todo esto. Y hay que pensar también en una cosa, ¿qué es lo que crea la inflación? Lo que más ha creado la inflación en los últimos años es la diferencia de paridad con Estados Unidos, porque gran parte de los productos son importados, y decía Peña Nieto y el pobre del secretario de Hacienda que no nos iba a pegar tanto la diferencia de tipo de cambio. Obviamente nos ha pegado, y muchísimo, por todo, porque todo lo que estamos consumiendo es importada, cuando menos una buena parte, y una buena parte de los insumos. ¿Qué crea esa diferencia cambiaria? Pues la falta de crecimiento en el país. ¿Y por qué hay falta de crecimiento en el país? Porque en lugar de que se incentive a las empresas a través de menos impuestos, no es más impuestos, a través de menos impuestos, todo hay que hacerlo deducible, no pensar como piensan los tecnócratas, que también ese es otro problema. Hago otro paréntesis. Todos los tecnócratas son los Herminios Blanco, los Pedro Aspe, los mismos de siempre, pase el partido que pase, son los mismos ideólogos que no tienen idea, porque lo hacen al revés que los países desarrollados. Entonces es tratar de recaudar más a los pocos, con una base tributaria muy pequeña, como decía, cautiva. Los cautivos de siempre, en lugar de aumentar la base fiscal, y es exprimirlos más y tratar de recaudar más. En lugar de decirles deduzcan todo, ¿por qué? Porque al deducir todo, yo lo que compre en el restaurante lo voy a pasar para deducir impuestos, pero yo ya pagué IVA y el restaurante ya ganó dinero, y el restaurante con ese dinero le va a pagar a sus empleados y va a generar riqueza y va a comprar más producto, y el empleado también, como va a generar más, va a comprar. Es la política de consumo que crean precisamente cuando hay crisis en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué hacen? Es cierro por completo las tasas, las bajo a cero, para que la gente no ahorre y no lo meta al banco, sino que consuma. Y entonces ese consumo genera la maquinaria de dinero, hace que gasten, hace que compren un negocio. Ese negocio tiene que dar vueltas y tienes que consumir, tienes que facilitar para que consuman y facilitar para ser ricos. Lo entendemos al revés todavía en México, con un comunismo que ni en China ya tiene. En China están facilitando, subsidiando para que las empresas puedan exportar, para que puedan tener muchos empleados y para que puedan generar riqueza, y esa riqueza genera consumo, y al consumir tú estás pagando impuestos, y al comprar un coche, nada de que no, nada más se deduzca, porque piensa el gobierno que les estamos robando los empresarios. Que aparte, otro paréntesis, los empresarios, el 97% son pequeños y medianos, son todos los de la tlapalería y los ambulantes, y todos somos los que producimos en este país el 97%. Si se nos facilita, si se nos bajan impuestos, si pagamos los impuestos fáciles, pues obviamente va a generar más consumo, y ese consumo va a hacer que haya más demanda de empleo, y entonces esa demanda aumenta el salario. El salario no se puede por decreto aumentar. Eso es lo más comunista del mundo y lo más absurdo. López Obrador, los mismos, la mayoría de los priistas, por demagogia, por populismo, por quererse ganar votos, dicen yo voy a aumentar el salario y obligar a que todos aumenten el salario. Eso no lo pueden hacer. El salario se paga conforme vas pudiendo, y se paga por la demanda que hay de empleo. De tu producto, a de mayor lo que... demanda, tú vas a ofrecer más dinero al empleado, porque hay más demanda de empleo, van a ganar más, y ese que gana más va a poder consumir más. Entonces es exactamente Sí, es una cadena al revés, que rompe el como círculo lo- vicioso que hay ahorita. Así es, ni por decreto se aumenta el salario, ni porque el gobierno diga va a haber más crecimiento. El crecimiento se genera facilitándole a todos los empresarios y a la economía para que haya movimiento, para que haya consumo, y para que paguen menos impuestos, y al pagar menos impuestos vas a consumir, y por lo tanto va a generar más impuestos el Estado. Hay una regulación.
una regulación obviamente fiscal, tiene que haber una regulación de precios, tiene que haber una regulación incluso también de la canasta básica, porque también si no hay una regulación en ese sentido, bueno, pues se deja el tema de la oferta y la demanda. Yo creo que debe haber una regulación. Y nada más un paréntesis, un ejemplo del desprecio a la población, lo tienes en la canasta básica. ¿Por qué en la canasta básica no está el papel sanitario? O sea, hay que recurrir al periódico, a la hoja de parra. Esa es una... ¿Por qué no está la pasta de dientes? Es una herramienta para disfrazar la inflación. No, pero en esa canasta te lo tendrían que poner sin impuesto. Tú ve y compra papel sanitario y tiene impuesto. Compra una pasta de dientes y tiene impuesto. Esto no, son elementos hasta de prevención y de salud. Pero, pues, los trabajadores, pues que no se laven los dientes, ¿no? Pues hay que ver cómo le hacen. Era nada más. Perdón. Pero bueno, tiene que haber también un equilibrio. Un equilibrio, obviamente. Un equilibrio ahí en cuanto a que se dé también en el ámbito de producción, claro, tiene que haber, o sea, porque de otra manera, pues seguimos cayendo en lo mismo, no vamos a seguir quejando de lo mismo también. Yo creo que tiene que ser una política integral en todos sentidos, cambiar la mentalidad también del funcionario, cambiar la mentalidad del empresario, cambiar la mentalidad de los trabajadores, para que podamos avanzar, porque de otra manera pues vamos a seguir enfrentados en lo mismo siempre. Sí, pero la culpa al partido político, que al PAN, que al PRI, que al PRD, a todo el mundo, ¿no? O sea, y no se trata pues tampoco de eso, ¿no? O sea, de esos temas coyunturales que también que se dan y que bueno, lamentablemente hemos vivido en este tema del populismo de alguna forma, ¿no? Hemos sido parte de eso. Entonces yo creo que todos debemos converger, empresarios, trabajadores, propio gobierno, para poder trabajar en una política integral que conlleve a equilibrar las cosas. Vamos al corte y enseguida volvemos. Cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. A mí me sorprende que toda esta presión que se ejerce sobre el 90 y tantos % de estos empresarios, que repito, son los que sostienen al país, no los grandotes. Toda esta presión y las cargas tributarias, etcétera, no representen ni siquiera un renglón de exigencia para extranjeros que invierten en el país. Y aquí tenemos los mejores ejemplos. Todos los hoteleros que están en cadenas, en donde sus paquetes, el 90% de su ocupación
es de venta en el exterior y que no dejan aquí un peso de impuesto. ¿Verdad? Y sindicatos, aquí hay 2 centrales, CTM y CROC, y yo no los he visto que protesten por eso. No los he visto. Tampoco Hacienda se ha atrevido a decirles, señores, pues aquí están surgiendo sus utilidades, ellos le dan unas vueltesotas al dinero y hasta saben cómo se las dan, qué es lo que hacen para evadir el impuesto. Aquí no nos dejan nada, nada, más que una derrama de pobreza porque los sueldos son inferiores, porque tampoco hay no son empresarios responsables, como tampoco tenemos autoridades responsables que les digan, bueno, ¿cuánto vas a invertir? Pues son 5,000 millones. Pues mira, aquí tenemos en este polígono 500 terrenos para las familias que tú vas a ocupar, porque de otra manera mi estado me las estás cargando, ¿verdad? Entonces, por lo menos dales un pie de casa, sus créditos, ellos que te paguen y además aseguras, ¿verdad? Que exista una permanencia de tu trabajador para que lo capacites y lo explotes a gusto. Pero haz algo, no. Es muy a gusto que de cuánto tiempo antes se sabe que van a construir un hotel, desde que compran el terreno. Ya no es válido, como no lo fue nunca, eso de que, ay, nos rebasó el crecimiento. Esa es una gran mentira. Desde que compran un terreno, presentan una licencia, ponen sus proyectos, pasa un par de años. En ese par de años, ¿quién les exige? Nadie. Entonces hay que aplaudir, ándale, ven, no pagues impuesto, aquí estamos a todo dar. ¿Qué es eso? Mira, yo coincido contigo en algunas cosas, Lilia. El tema, efectivamente, hay grandes empresas que, bueno, hacen eso. Pero también sabes que es un tema de la ley que les permiten hacer eso. O sea, y te pongo que hay una ley que diga que... Y te pongo un ejemplo también. El tema de las pagadoras. Las pagadoras lo tiene mismo autorizada la propia ley. ¿Para qué? Para elevación fiscal. O sea, es un tema, por eso es un contexto pues financiero, fiscal, desde un principio. Si les dan las facilidades para invertir, para generar empleo, para generar vengan y se asienten, pero bueno, también estoy de acuerdo, debe de haber también regulación en ese sentido. Sin embargo, no la hay, y nosotros de qué manera buscamos de alguna forma beneficios para los trabajadores. Bueno, a través de la reducción de los contratos colectivos de trabajo, pues ahí nos dejan ese margen de negociación, ese margen de poder, como tú comentas, protestar o decir, bueno, increméntele prestaciones a los trabajadores, darle más despensa, que fondo de ahorro, que becas para los hijos, etcétera. Pero el otro contexto, pues es un tema de permisible que lo hace la propia autoridad, no nosotros. Dicen que se van a poner ahora muy enérgicos para el cobro de impuestos en los hoteles, ¿verdad? Porque serán los hoteles de las empresas nacionales, porque los otros pues ni se van a meter. Y los moteles, porque pues el cuarto es por día y pagas impuesto por día. Y en el motel, ¿verdad? Es hasta así como eran, porque creo que ya con todo caro ya se va bajando, pero si lo ocupas 3 veces al día cada cuarto, ¿tienen manera de fiscalizar? No. Entonces, ¿qué vienen a presumir? Que una fiscalización. Pero es que, ¿qué pasa como empresario, como mexicano? Es lógico. A ti se te hace sumamente injusto pagar un impuesto cuando estás viendo que lo derrochan los diputados y que se lo roban todos los gobernantes. Entonces, lo primero que tiene que haber es transparencia, es el abatimiento a la corrupción para que el contribuyente puedas exigirle y también para que pueda pagar. Es 100 veces mayor el robo que lo que podamos estarle exigiendo a los hoteleros que no pagan o a los que evaden impuestos. O sea, el derroche, el robo, el grado de corrupción, toda la corrupción, ese es el problema principal. Más que volver a irnos a tratar de recaudar más, es al revés. Primero tú como gobierno tienes la obligación de rendirnos cuentas
de transparentarlo y de hacerlo más austero. Y entonces, cóbrale, pero no nada más a unos cuantos, sino a toda una base fiscal que debería de pagar, porque según varios análisis y estudios, INCO y de universidades extranjeras y nacionales y todo, tenemos fácilmente un 70% de informalidad en el país. O sea, hay una cantidad de negocios enormes que también el propio gobierno facilita, porque hay en todos los municipios está la dirección de comercio en vía pública. O sea, es una dirección ante una cuestión que es ilegal. Entonces están oficializando la ilegalidad. Es increíble. Ese es nuestro México, ¿no? Entonces, ahí está el problema, la corrupción y los malos gobiernos, finalmente. No tanto en el tema de recaudar o no ante los pocos que pagamos. Don Antonio, ¿usted siente que recibe algo a cambio de los impuestos que paga? Definitivamente no, Lilia. De hecho, a finales del año pasado precisamente era una polémica al interior de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública, debido a que lejos de recibir un mayor recurso como pago a los servicios profesionales de la policía, aumentaban los impuestos. Y cuestionábamos al gobierno municipal, bueno, ¿en base a qué me estás quitando? Estamos conscientes de las normativas hacendarias, pero explícame por qué y para qué se va a utilizar. Y hay algo que yo decía hincapié. ¿Cómo es posible que Benito Juárez, el estado de Quintana Roo, es uno de los estados que mayor divisas aporta al gobierno federal y no se nos regrese lo que deba de ser, ¿no? Y por consecuencia lógica, el poco recurso que llegue no se distribuya equitativamente como debe de ser? Definitivamente, Lilia, no regresa a lo nuestro, es un recurso irracional e inequitativo que viene a perjudicar a los bolsillos en este caso, hablando en materia de seguridad pública, a los policías. Es un sector olvidado, trabajador, hasta eso. Al policía no se le puede denominar como empleado o trabajador, porque ni a ese término puede llegar. Lamentablemente es uno de los trabajadores que arriesga la vida y en cuanto a sueldos no se refleja, desgraciadamente no se reflejan. Les exiges al gobierno el incremento del sueldo para poder subsistir, es suficiente, no es suficiente. Haciendo un análisis, desgraciadamente, de las policías estatales que mayor sueldo tienen a nivel nacional mensualmente, es la de Nuevo León, 16,000 pesos mensuales. Estamos hablando 8,000 pesos a la quincena. Y la policía estatal peor pagada está Guerrero y Chiapas, de los 7 a los 5,000 pesos. ¿Mensuales? 5,000 pesos mensuales. La policía municipal peor pagada es la de Chiapas, que está en 4,500 pesos. Y la mejor pagada es Nuevo León, 12,000 pesos mensuales. Y es el que tiene peores seguros de vida y de gastos médicos y el empleo que es menos sujeto a crédito. Así es. No, y hay una cosa muy interesante. Acaba de decir usted una verdad. Yo quería hacer la última intervención comentando que en ocasiones vemos parcialmente todo el tema económico. Hay que entender que es muy difícil el tema económico. Segundo, Lilia dijo algo que es una verdad y se ha estudiado por tributaristas desde hace mucho tiempo, que es qué beneficio ves que obtienes por el pago de los impuestos. Pero usted acaba de decir algo muy sensible. No es simplemente quitarle los impuestos a las empresas, porque los compañeros de policías que ganan 6,000, si usted le quita a las empresas el impuesto, no compran un coche ni tampoco van a comprar una camioneta. No, es una combinación, porque no podemos decir sube los sueldos y que sigan pagando los mismos. Eso no se puede, claro. Pero tampoco se puede decir quítales a los empresarios y con eso se remedia. No, tampoco, porque acaba de decir algo que es una realidad en México. Según el Coneval, más del 50% de mexicanos viven en algún estado de la pobreza.
Y tenemos casos graves, por ejemplo, el caso de Chiapas va del 72% de pobres contra el 22-24% de Nuevo León. Entonces México tiene situaciones y escenarios que no son los mismos y nos seguimos dirigiendo a políticas de manera nacional cuando necesitamos políticas de manera local. Son realidades o regional por lo menos. Y dicho sea de paso, dentro de los ajustes al presupuesto de egresos que comentaba Cito del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de los incrementos que van a existir a través de las transferencias de la Federación, los incrementos vienen hacia los estados y municipios en rubros donde son etiquetados para el desarrollo regional, desarrollo de las entidades, que habrá que estar muy pendiente de que estos recursos se apliquen a programas específicos, pero eso está publicado por la propia Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Pues sí, porque como dicen, el papel aguanta todo, porque se supone que la Constitución te marca que no hay zonas de excepción y en eso se basaron para enjaretarnos el IVA al 16% cuando ha habido ya 2 presentaciones de zonas de excepción que ahí ya no valió la Constitución, ni el argumento, ni nada. Mira, te voy a poner un caso extremo. Supongamos que se elimine por completo el impuesto sobre la renta. O sea, que ninguna empresa pague impuestos, entre comillas, por ganancia. Generaríamos mucho más impuestos y recaudaría mucho más el gobierno, porque si tú le facilitas a esa empresa que supuestamente la vas a hacer rica y no va a pagar impuestos, finalmente al hacerla rica, al generar riqueza, que es lo que entienden ahora ya los chinos, esa empresa y ese empresario rico y esos empleados ricos van a estar comprando, porque el dinero no se lo van a guardar, lo van a gastar. Sí, o el empresario reinvierte, y abre al gastarlo otra. vas a pagar el 16% del impuesto, vas a pagar el impuesto al consumo, es el que más genera y el que más recauda. Y vas a pagar impuesto sobre la nómina. El asunto es que el policía no ganaría más, ni tampoco una gran cantidad de personas que el remedio empresarial bueno, no te voy a decir porque él está hablando de empresas y tú de burocracia. No, en el momento en que hay riqueza, va a haber crecimiento y va a haber demanda. En el momento que haya demanda, el empleo sube, porque es la oferta y la demanda. Es así de una fácil. Una intervención solamente. Si el impuesto sobre la renta no se recaudara, los recursos públicos bajarían. Hoy por hoy es el impuesto el más importante de la ley de ingresos de la Federación, antes del IVA. Y yo lo que digo es que no puede ser ni una ni otra, ¿no? Tiene que ser una combinación. Si tú le quitas a las empresas, sí aumentas eso, pero el recurso público baja y no habría cómo... Pero va a bajar en la historia de este país que tiene un sistema fiscal primitivo. Lo que hacen en los países desarrollados es baja el impuesto sobre ganancia, que es el impuesto sobre la renta, y en ese momento generas consumo y en ese momento generas crecimiento. Al generar crecimiento vas a generar demanda muy fácil. Yo estoy pidiendo una secretaria para mi empresa. Pues llegan las secretarias y dicen, oiga, pues a mí allá me ofrecen 20 y acá me ofrecen más, y usted no me ofrece tanto, pues no le entro. ¿Por qué? Porque es oferta y demanda. Es precisamente cuando hay crecimiento, hay más demanda de empleo, y eso es lo que genera el aumento de empleo, no por decreto. Entonces el crecimiento es lo que va a generar el empleo, es lo que va a generar el aumento de empleo, es el que va a generar más impuestos, porque el empleado gana más dinero y consume más. Sí, porque el impuesto al consumo es generalizado, ahí sí no lo puedes evadir. Lo que compres lo tienes que pagar, no puedes evadir en ningún lugar. Pero hay otra cuestión, tienes razón, hace falta un equilibrio. No puede un policía ganar 4,500 pesos y el diputado local del mismo lugar ganar 160,000. El señor expone su vida y terminó solamente su instrucción primaria. El diputado vendía tacos, estudió hasta 4º año de primaria y gana todo esto. Bueno, es que ese sector gobierno, yo lo estaba diciendo. Entonces, por el sector sí, privado. hay que poner un equilibrio, porque esto, 2 millones, casi 2,5 millones de pesos de aguinaldo de un senador contra, ¿qué te gusta promedio? Paupérrimo sueldo de los policías.
Sí, de no, los policías y de y del toda la buro, de burocracia, toda ¿no? la burocracia y de la clase trabajadora. No, de hecho, Lilia, Promedio 10,000 pesos, Pues sí. ¿sí? Clase trabajadora. 10,000 pesos de aguinaldo contra 2,5 millones. 10,000 pesos. Desequilibrios del sistema. sí, Lilia, aquí es muy importante, manejaban la palabra equilibrio. Desafortunadamente en la cuestión laboral no se está dando. En el caso de materia de seguridad pública, por normativa propia del sistema nacional, al personal que ostentaba un grado jerárquico estaba obligado a terminar sus estudios superiores. Dentro de ese personal está un servidor que afortunadamente logró terminar la carrera en licenciatura en Derecho. Y así como yo, hay muchos compañeros allá. El objetivo era, te profesionalizas y vas a ganar más. ¿Y la experiencia la tiran a la basura o qué? Sí, y desgraciadamente aquí no contó la experiencia, o mejor dicho, no cuenta la experiencia ni no cuenta tus estudios profesionales, porque a final de cuentas sigues ganando lo mismo. Y al elemento con una licenciatura lo tienen cuidando una caseta de policía. Política pública de un ideólogo ahí ignorante. Definitivamente, que ya se hizo definitivamente. regla. Y desgraciadamente ahorita es muy triste, desgraciadamente en esta administración ha provocado que un cierto porcentaje de policías diga, lo siento mucho, amo el uniforme, amo la institución, pero no quedo aquí, no encajo. En esta administración han renunciado aproximadamente 80 personas por lo mismo, por falta de oportunidades laborales y de superación personal. O sea, ¿cómo pues decir? Allá afuera, sí, allá afuera, una persona con licenciatura va a ganar más que aquí dentro de la policía, pero a veces el amor por servir, ¿no? Anteriormente contaban con cierto número de policías, ahorita ha disminuido notoriamente y es muy triste, lejos de incrementarlo a una población de aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos. No, es para crecer y es para... No, don Antonio, no es triste, es mortal. ¿Sí? Tenemos ejecutados todos los días. Ya es Ya, de diario. todos los días. Hoy mismo, en la mañana de hoy, de este jueves, ¿qué es? 16, ¿verdad? Jueves 16 de noviembre. Bueno, pues 2 ejecutados en Puerto Morelos, otro más en la Guayacán. O sea, todavía no termina el día, ya llevamos 3. Entonces, bueno, si terminan una licenciatura y pueden estar al mando de un grupo que de alguna manera permita entender cuáles son sus nuevas obligaciones en este sistema penal acusatorio y puedan, imagínate, ya eres abogado, ya entiendes de derecho, ya sabes cuáles son las reglas que no puedes ser, y les enseñas a tus compañeros que no han ido a la universidad, pero que los vas a capacitar. Entonces hay que despedirlo. Y si protestas, entonces estorbas. Así es. ¿No? Entonces una crítica, una petición de mejoras, eso hace que te lancen a la calle. Y que después tengan que delinquir también, aunque formen parte de las filas de los delincuentes, porque es lo que saben hacer y lo han hecho toda su vida. Estar en la calle y moverse en ese ambiente. Yo creo que Pero todas las mismas bases... corporaciones, ¿no? Digo, hay igual policías buenos y policías malos dentro de la misma corporación, ¿no? Lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Los policías no han agarrado también ex policías o policías incluso en activo que han agarrado. O sea, la verdad que es un tema ahí y por ejemplo lo que comentaba aquí el compañero, del ejemplo que ponía de los 80, por ejemplo, me atrevo a comentar de que muchos le hicieron sus exámenes de control y que bueno, también fueron despedidos, no tal tema porque quisieron, sino también porque le hicieron sus exámenes de control y bueno, pues esos exámenes dio pie a que renunciaran o que se fueran o los despidieran. Ese es el tema. También yo creo que es un tema también muy vulnerable, ¿no? Ahí delicado, ¿no? En ese aspecto. Entonces, creo que también merecen todo mi respeto los buenos policías, pero también hay de Maximiliano, todo. ¿me concedes que Mérida es una ciudad segura? Sí, ¿Que Yucatán es una entidad segura? ¿Me lo concedes? Yo acuerdo contigo. Sí. Saiden fue corrido de aquí. Lo corrieron y le armaron un santo relajo.
Y es el señor que se ha encargado durante ya casi 12 años de mantener una entidad segura y resguardada, incluso de este efecto cucaracha que le llaman, de cada vez que aquí ha habido movimientos de cárteles. Bueno, ese señor, sabes que no ha mandado un solo policía a los exámenes, a ninguno. Y me dice, no lo he mandado porque si los señores que practican este examen saben lo que es subirse a una patrulla, estar vigilando durante 24 horas, saben lo que es perseguir corriendo a un delincuente, saben lo que se siente disparar, están conscientes de todo eso, yo sí me dejo examinar, por supuesto. Pero estos que no saben nada, ¿cómo me van a decir a mí si estoy capacitado o no para desarrollar mi tarea? Porque de los que se quedaron, y si ponemos al jefe de la policía tampoco lo pasa, ¿eh? Ni el de confianza, ni el de nada. Bueno, porque a la hora de la mordida, ahí están parejitos, ¿eh? ¿Y por qué? Pues por bajos salarios. ¿Por qué los policías en los Estados Unidos te pueden hasta meter a la cárcel si les ofreces dinero? Bueno, pues porque tienen servicios médicos, porque tienen programas de retiro, porque no tienen que darle a su jefe inmediato por andar en una patrulla, porque tienen un salario que les permite obtener créditos, porque tienen abiertos los créditos, porque la gente los respeta. Pues, pero aquí, ¿tú crees que con 4,500? Yo quisiera hacer por eso una... un tema importante, fíjate, lo que decía hace rato, el de la recaudación, que la recaudación se aplicara realmente a los rubros y no se la quedaran, no se la robaran, porque metes a un control a los policías, pero ¿no? Dime, habrá un funcionario para pagar los buenos salarios, o sea, obviamente, ¿sí? Y obviamente si a un policía le pagas bien, no tendría necesidad de entrarle a la corrupción. Así es. O que incluso el propio ciudadano le esté ofreciendo una lana también es otro tema, que el propio ciudadano le esté ofreciendo una lana al de tránsito, por ejemplo. Yo quisiera hacer aquí una observación en cuanto al comentario que decía el señor Martiniano acerca de los exámenes de control y confianza. Como policía, casi 20 años de experiencia, yo siento que los exámenes son un poco de controversias con la policía. ¿Por qué? Porque desconocemos quién está detrás, quien practica el examen. O sea, yo lo conozco porque me está realizando el examen, pero no sé si atrás de esa persona hay un catedrático, hay un profesional en la materia, y a final de cuentas, cuando nos notifican, reprobaste el examen, bueno, muéstrame el examen físicamente para saber dónde yo reprobé. Y la misma normativa nos dice, bueno, tienes una segunda oportunidad, pero para el sistema, para el gobierno y para los mandos, esa segunda oportunidad no existe. Tú ya eres desechable. Aquí sí me gustaría proponerlo, y más adelante estamos trabajando en eso. Bueno, así como nos realizan o se le realiza al personal policíaco de los 3 niveles los exámenes de control y confianza, bueno, vamos a pedirle que a los políticos también se realice un examen de control y confianza. Por eso es lo que iba yo a decir, a ver que les apliquen, y uno no lo pasa. Sí, definitivamente. O sea, ¿por qué nosotros sí? El sector más vulnerado y no defendido, porque al final de cuentas sí es. Esto está como los anuncios en las cajetillas, ¿no? Que dicen que nos previenen del cáncer y de la muerte. ¿Por qué no nos previenen de los políticos, no? Sí. Nos vamos a tener que ir. Y bueno, parecería que nos desviamos, pero no, porque es la mala aplicación de los recursos en un renglón tan sensible en estos momentos como es el de la seguridad. Y yo creo que la investigación la necesitamos, porque la presentación de datos y de cifras y de porcentajes debiera servir para rectificar errores, pero en México los justifica. Ahí es a donde está, yo creo, que el meollo, ¿no? Que no te llevan a tomar conciencia, como esto de la recaudación. Bueno, sí, pero ¿qué empleos cuántos desempleos voy a generar en este tipo de recaudación? ¿Qué es lo que debo equilibrar? O sea, esos resultados de los investigadores que, como tú, trabajan arduamente en cifras, que debe ser además muy cansado, no los usan para tomar decisiones.
los usan para justificar errores. O no los Eso usan. es lo... O no los usan. O no los usan. Como eso ya pasó. Una última intervención, por favor. Pues la labor, como bien dices, la investigación sigue. Por fortuna se han colocado estudios no solo en México, ya tenemos en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Han sido bien acogidos los estudios, los artículos que ya se tienen publicados. Y seguir haciendo el análisis y exponiendo, por ejemplo, la consulta de los presupuestos de egresos, lo que usted comentaba, la cuestión de los salarios, también puede la CONASAMI, es importante que la gente conozca todo esto, ¿no? Por oficios, cómo están los salarios. Creo que hay mucha información que no se usa por el ciudadano común para conocer más de lo que sucede en el país. Y repetimos cosas, ¿no? Pero hay muchos elementos de donde poder sustentar ideas, cualquiera que sea la posición. Solamente mi última intervención, la economía no es fácil, es compleja y yo no soy partícipe de soluciones fáciles. Está bien. Sí, Lilia, antemano, gracias por la invitación y quiero terminar que desgraciadamente las reformas, entre ellas la económica, ha venido a perjudicar a la sociedad. Necesitamos no solamente políticos con funciones de diputados, senadores, presidente municipal, sino necesitamos de verdaderos líderes, de verdaderos administradores y que de una u otra manera para ayudar a la economía, que promuevan los proyectos productivos para los grupos sociales en el interior de su municipio, de su estado, que eso ayudaría a reforzar a la economía familiar. Martiniano. Yo creo que ahí, pues bueno, es muy complejo, como ya se decía, el tema, ¿no? Pero creo que tenemos que cambiar también la mentalidad como mexicanos. Creo que eso es muy importante para poder pues, avanzar en todos los aspectos. Debemos de cambiar la cultura mental del ciudadano. Pues yo como casi siempre concluyo en todos tus temas y cuando me invitas, la importancia de la participación ciudadana es fundamental. Pero también la importancia de la transparencia y rendición de cuentas. Si hay una verdadera transparencia, evitamos gran parte de lo que se está tocando aquí. No hay reglas y suficientes leyes para castigar cuando hay falta de transparencia, para castigar cuando hay mala utilización de los recursos, pero el juicio ciudadano y el juicio público ante una derroche de algún gobierno, pues siempre es un peso fuerte. Entonces es importantísimo empujar que se rindan cuentas y que se transparenten todos los gobiernos, porque la única justificación para no hacerlo es porque quieren seguir robando. No hay de otra. No hay otra. Pues hace un momento decías que la economía es muy compleja. Fíjate, sí es compleja cuando tienes 5 billones. Sí es compleja cuando tienes empresas, cuando tienes petroleras, cuando tienes muchas cosas. ¿Qué tan compleja no será para un ama de casa que tiene un dinero limitado, que tiene que darle de comer a 5, mandarlos a la escuela, procurar la renta, el teléfono, la luz y que le dejan como a la Bartola 2 pesos, ¿no? ¿Qué tan complejo no será? Y lejos de que podamos avanzar en un terreno que podría considerarse tan primitivo como es la salud económica de los hogares, a fin de formar mejores generaciones, nos olvidamos de tener los pies sobre la tierra e ir avanzando en lo básico, caray. No podemos seguir con niños descalzos, sin nutrición, con comunidades perdidas, sin servicios de salud, sin educación. Pues usted dirá cuándo, ¿verdad? Porque finalmente, pues esperemos que ya lo delgado de la cuerda esté lo suficientemente tenso como para que se reviente y esto cambie. Muchas gracias por el favor de su atención. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.